Buenos días a todas las personas asistentes a esta última mesa redonda del simposium. Agradeceros que resistáis hasta el final, ya que hoy en la mesa redonda tenemos a diferentes ponentes que nos van a hablar sobre experiencias y buenas prácticas en cuanto al deporte inclusivo y adaptado. Como veis en la mesa tenemos a Gabriel, a Miguel Ángel, a Laura y a José Luis. Vamos a ir uno por uno, cada uno cuenta su experiencia y las diferentes iniciativas, y al final, cuando ya hayan hablado las 4 personas ponentes, dejaremos turno de preguntas por parte del público. Pues sin más, os presento al primer ponente. Él es Miguel Ángel López, es licenciado en Ciencias de la Educación y también psicomotricista. Desde hace 38 años trabaja en el Colegio de Parálisis Cerebral Infantil de la Cruz Roja de Valencia, que es un centro que da respuesta educativa a personas con parálisis cerebral y daño cerebral desde los 3 hasta los 21 años. También es entrenador nacional de bocha, ha sido coordinador nacional durante varios años, seleccionador nacional en varios periodos y etapas, y también formó parte de la selección nacional de bocha, participando en un total de 6 Paralimpiadas. Desde el 2014 es clasificador internacional de bocha. En 1996, junto con un grupo de amigos y amigas, fundaron el Club Deportivo Amics de Bocha de Valencia, y en el que sigue vinculado en la actualidad y del cual nos hablará hoy. Cuando quieras, Miguel Ángel. ¿Ahora? Bueno, buenos días. Primero, agradeceros a la organización de este seminario la invitación para que yo, en representación de todos los compañeros y compañeras que formamos a Amics de la Bocha, podamos manifestar y dar testimonio de lo que ha sido nuestra experiencia. No sé si inclusiva o no, pero experiencia vital sí. Me he hecho el propósito de intentar transmitiros unas ideas que creo que son importantes, primero en torno al tema sobre el que gira este seminario, que es el deporte inclusivo. Luego os contaré un poco lo que hemos estado y seguimos haciendo en Amics de la Bocha, y luego pues la idea es que, siendo una mesa, que a mí me encantan las mesas porque invita a dialogar y a compartir, pues podamos seguir hablando. Voy a empezar con una frase dicha por alguien que sabe mucho de educación, Tonucci, en el que dice algo así como: se ofrece para todos una escuela que se ha pensado y diseñado para pocos. Esta reflexión, que habla de la escuela actual, que desde mi punto de vista es más exclusiva que inclusiva, la podríamos generalizar al deporte, y podríamos decir que hoy en día se habla mucho de deporte inclusivo, de un deporte que llegue a todo el mundo, pero en realidad está pensado y diseñado para pocos. Este es el punto de partida ideológico de nuestro club, de por qué en un momento determinado un grupo de amigos y amigas que estábamos haciendo nuestra actividad de ocio y tiempo libre en una asociación, en un momento determinado decidimos abandonar ese proyecto por un cuestionamiento ideológico, es decir, ¿estamos hablando de personas o estamos hablando de etiquetas? Las etiquetas nos acompañan permanentemente en todos los sitios, en todos los ámbitos y en todas las esferas. Somos incapaces de quitarnos las etiquetas. Ahora es deporte inclusivo y en un futuro no sabemos qué será. Pero el caso es que parece que el único planteamiento por el que se intenta llevar adelante lo que sería una actitud de vida, que es entender que el mundo está lleno de personas diferentes, y en lugar de seguir ahondando en la diferencia, que parece que es lo que toca, señalar lo diferentes que somos unos de otros, en lugar de buscar los espacios comunes, que es donde nos encontramos todos. Seguimos en esa primera línea, en la incidencia de la diferencia, y poco en el encuentro del espacio común. Y yo creo que es
el primer error. No en los marcos normativos, las leyes, por muy bien escritas que estén, mientras que no se hagan con las personas, contando con las personas a las que se implican, se convierten en una fuente de rechazo. Es decir, si a mí se me intenta imponer algo que no me creo, que no han contado conmigo, lo normal es que genere rechazo. Y un ejemplo, me ha dicho Elena que ayer estuvieron aquí representantes de las federaciones. Nosotros como club estamos representados en las dos federaciones nacionales, que son las que aglutinan a la bocha como actividad deportiva, deporte de competición, y bueno, y evidentemente en FESA, la Federación de Deportes Adaptados. El tema de la inclusión ha sido un tema que se ha abordado en las últimas asambleas, y nosotros lo que hemos entendido era que, por las palabras que salían de los presidentes, era que la cosa no estaba clara. Es más, no había mucho aliciente porque ese tema siguiera adelante en los términos en los que se estaban planteando. Yo no sé si esto es una justificación de las propias federaciones y detrás de ese planteamiento se sigue enmascarando en letra pequeña algo que no se quiere hacer de verdad, porque no puede ser que después de tantos y tantos años, porque el tema de la inclusión no es algo actual, es algo que yo empecé en el año 85 con la promulgación de la Ley de Integración en la escuela, y después de casi 40 años creo que hemos dado marcha atrás, mucha marcha atrás. Se vende mucho humo, creo que se vende mucho humo, creo que muchas personas lo venden de forma intencionada en cuanto a que detrás de esa postura no hay una actitud clara de que realmente podemos encontrarnos en espacios comunes haciendo cada uno lo que necesite, y es ahí donde yo creo que reside el tic de toda esta historia. Hecha esa introducción, a Miss de la Bocha. Bueno, nosotros nacemos o empezamos a caminar siendo un grupo de amigos y amigas en el que el centro que nos vinculaba, aparte de la amistad, era la práctica deportiva. Y, bueno, sin ningún tipo de etiquetas, decidimos dejar ese ámbito del asociacionismo, que tiene un condicionamiento muy grande porque detrás de cada asociación siempre hay una ideología, hay una forma de entender la vida y, en este caso, el deporte. Nos condicionaba, es decir, allá donde íbamos teníamos que estar siempre justificando lo que éramos y quiénes éramos, más que por lo que hacíamos, por la referencia que teníamos que dar al exterior, es decir, personas con discapacidad, diversidad funcional, nosotros necesitamos esto. Nunca se hablaba de deporte, paradójicamente no se hablaba de deporte. Entonces decidimos generar un proyecto y al principio nuestro punto de acción era quedábamos todos los domingos en los parques públicos de aquí, de Valencia. Hicimos intencionadamente una situación de todos los parques que había en Valencia porque hacíamos ocupaciones. Íbamos a las 8 de la mañana, ocupábamos el espacio y jugábamos con la ventaja de que conforme venía gente, como nos veían con sillas de ruedas, tal cual, nadie decía nada y nos dejaban poder hacer deporte. Así empezamos, ¿no? Nosotros intentábamos cada domingo ir a un parque distinto para no fastidiar a la misma gente, ¿no? Pero en esos primeros pasos sabíamos que, aparte de hacer deporte, no en las condiciones y con los recursos adecuados, pero hacíamos deporte porque lo vivíamos así, sabíamos que quien nos viera podía tener la posibilidad de acercarse, preguntar, incluso jugar con nosotros. Y yo sigo pensando que esa es la mejor forma de compartir algo. Generar la posibilidad de que la gente que quiera conocer tenga la posibilidad de hacerlo, o simplemente aceptar que hay alguien que, igual como tú estás tirando a canasta, baloncesto, o hay otros que están jugando a la bocha o haciendo slalom o cualquier otra modalidad deportiva.
Luego dimos el paso de querer competir, ¿no? Teníamos amigos, compañeros que querían competir y que querían llegar a lo máximo en lo que es la trayectoria deportiva. La bocha, siendo un deporte que es paralímpico, daba esa posibilidad, paralímpico, otra etiqueta. Y entonces nos tuvimos que convertir en club. Cuando nos tuvimos que dar de alta en el registro oficial de clubes deportivos, nos volvieron a poner otra etiqueta, Club de Deporte Adaptado. Y a partir de ahí las etiquetas han seguido. Nosotros nos consideramos un club de deporte en el que las personas que lo conformamos somos o bien deportistas o somos entrenadores. Y con esas palabras, es decir, deportista, intentando que la vivencia de ser deportista sea una identidad que responda a ser deportista, y entrenadores o entrenadoras con el mismo perfil, ¿no? Es decir, yo he tenido la suerte y el privilegio de poder ir formándome, y conforme hemos tenido retos de compañeros y compañeras que han querido subir escalones en la práctica deportiva, pues para mí ha supuesto la necesidad de formarme, que es algo esencial, ¿no? El deporte requiere formación para atender las necesidades que la práctica deportiva exige de cara al rendimiento deportivo, y la bocha es otro deporte como cualquier otro. Por lo tanto, el nivel de exigencia que teníamos era ese, pero era un nivel de exigencia que nosotros nos íbamos marcando. Otra cuestión que también ha evolucionado en el club es que hemos tenido nuestra participación a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Somos un club que, afortunadamente, hemos tenido grandes deportistas, seguimos teniendo grandes deportistas. Hemos tenido campeones autonómicos, campeones de España, campeones del mundo, medallistas paralímpicos. Quiere decir que nos ha sonreído la suerte, basada también en el trabajo, de haber conseguido éxitos deportivos. Eso que ahora se utiliza como cambio de moneda, ¿no? Es decir, el éxito deportivo es lo que te puede permitir acceder a determinados recursos. Si no tienes éxitos deportivos, la puerta o está cerrada o está menos abierta que para otros. Eso es una realidad que tenemos en el deporte inclusivo. Bueno, el caso es que aceptamos que entrábamos en ese contexto de las etiquetas y una cosa que yo creo que hemos conseguido en los 26 años que llevamos de recorrido ha sido no depender nunca de nadie. Hemos sido siempre un poco remisos a acceder a las ayudas, subvenciones públicas que suponen una parte importante del desarrollo y la movilidad de los clubes deportivos como el nuestro, que somos clubes pequeños. Me imagino que los que estamos aquí estamos en ese contexto, ¿no?, de clubes pequeños que sobreviven a la realidad como pueden. Nosotros hemos sobrevivido durante 25 años y seguimos haciendo deporte, y seguimos haciendo deporte con dignidad. No hacemos actividad para pasar el tiempo, no hacemos deporte recreativo no porque sea menos valorado, sino que entendiendo que estamos en el marco del deporte, intentamos que las personas que lo practican como deportistas se sientan deportistas, algo que no es fácil en una sociedad que genera el concepto de la dependencia a todos los niveles. Somos una sociedad que sigue generando dependencia a todos los niveles y, por lo tanto, se priva a las personas de tener las oportunidades de acceso a los recursos que cualquier ciudadano pueda y tiene derecho a poder acudir a ellos. Por último, nuestro estilo, porque evidentemente Gaby, que está en un club de hockey en silla eléctrica, Laura, que está también en otro club, cada club tiene su estilo, tiene su ideología. Nosotros, como os he dicho, intentamos
poner por encima de todo a la persona, a las personas. Javi, Iván, Nacho, Lucía, somos personas que hacemos deporte, y lo intentamos hacer en las mejores condiciones, pero sin tener que pagar nada a cambio, porque es lo que se suele pedir. Hay que dar algo a cambio, dar imagen, medallas, si no, no tiene mucho sentido. Yo, cuando hablamos de inclusión, me viene una palabra que igual la conocéis algunos o algunas, que se llama Ubuntu. Ubuntu, que viene a decir algo así como: de la conducta de cada uno depende el bienestar de todos. Pues yo creo que si queremos dar posibilidades a las personas para la práctica deportiva, tendríamos que pensar en un primer momento en el bienestar común, en el bien común de todos, no el individual. Creo que cada vez hay más clubs que son más corporativos, más individualistas, que se defiende lo suyo frente a lo común. Pasa, por ejemplo, y os puedo poner ejemplos prácticos que marcan la diferencia. Nosotros como club participamos en competiciones nacionales que como competición nacional se entiende que son las competiciones donde el deportista a nivel nacional alcanza el máximo nivel de representación. Hemos tenido campeonatos de España indignos por todos los lados, que no daban la garantía de que ahí se estaba haciendo deporte. Se estaba cumpliendo un requisito de organizar una competición y números, datos estadísticos y al siguiente. Nosotros nos hemos negado a participar en un campeonato de España porque no se daban unas condiciones dignas deportivas. Hemos renunciado a conseguir medallas y copas porque, como os decía anteriormente, somos un club que afortunadamente hemos estado en lo máximo del rendimiento deportivo y hemos conseguido muchos éxitos deportivos. Pero hemos llegado a renunciar a ir a una competición y diciendo a todos nuestros compañeros de otros clubs que no podíamos permitir que una federación nacional organizara una competición nacional en las condiciones que nos la ofrecían y que había que actuar. La respuesta es el aislamiento. Te aíslan, eres el único que levanta la cabeza y, paradójicamente, otros clubs, otros compañeros y compañeras se alegran de que no vayas porque, primero, les ofreces la posibilidad de ir ellos porque tú dejas tu plaza y, segundo, porque a los que normalmente hemos ganado en las fases finales dirán: este año no está Miss de la Bocha, vamos a tener más opciones. Eso, que puede despertar una sonrisa, es triste, es muy triste, es triste, pero es la realidad que tenemos. Somos incapaces de actuar en común y defender que el deporte es deporte y es deporte para todos. Y tenemos que trabajar por los espacios comunes y por el bien común de todos. Es la única forma de darle vuelta a esta historia. Lo demás creo que es repetir. Tenemos la escuela que tenemos y hoy, lo he dicho al principio, es una escuela más exclusiva. Hay protocolos, hay normas que especifican en función de lo que haces, de lo que es tu comportamiento. Tienes determinados días sin poder ir al instituto o al colegio. Y el mensaje que le estamos diciendo a esos alumnos que se les expulsa es que la escuela no te quiere. Esta escuela no te quiere, por eso te manda a tu casa un mes. En el deporte pasa algo parecido. Es decir, nosotros compartimos de los días que entrenamos en el Iller Rascaña, que afortunadamente desde hace unos 15 o 16 años nos dejaron sus instalaciones y pudimos dejar de ir a los parques públicos, compartimos un día a la semana con un grupo de gimnasia rítmica. Bueno, es alucinante, es decir, para nosotros compartir un día al entrenamiento con gimnasia rítmica es todo un desafío, porque os podéis imaginar en la mitad del pabellón con música a todo volumen y gritando, con unos métodos pedagógicos bastante singulares. Y nosotros, pues, es un deporte de la bocha que requiere un contexto de tranquilidad y demás, porque los estímulos altos nos alteran a todos. Pues en el tiempo
y en la medida en que hemos ido generando esa conexión de decir, ¿me quieres conocer? ¿No te das cuenta de que tu forma de actuar no encaja con compartir este espacio en igualdad de posibilidades de practicar deporte? Pues después de muchos años, hoy compartimos de una manera diferente. Las niñas, porque son todo niñas, desde los 4 o 5 años nos ven cada día y ya se preocupan de mirarnos y antes las miradas eran de susto, de miedo, de decir, si se me cae un aro por aquí, cometo un pecado. No, ahora lo vivimos con mucha más normalidad todo, ¿no? Y vienen, incluso alguna vez se han puesto a jugar con nosotros. Eso ha sido cuestión de tiempo, ha sido cuestión de actitud, no de rechazo, ni de imposición, ni de norma. Y bueno, pensamos que por ahí pueden ir la historia. Vamos a celebrar el próximo 1 y 2 de julio, y aprovecho, estoy aquí, termino, el Campeonato de España de Bocha. Lo vamos a organizar como club y lo vamos a organizar como una forma de celebración de nuestros 25 años largos de andadura. Queremos también organizarlos porque queremos intentar que la organización de un Campeonato de España ofrezca todas las condiciones que una competición deportiva ha de ofrecer a todas las personas que participan en ella, a todas las personas. Os invito, sé que Julio está todavía a larga vista, pero os invito a poder ir a conocer este deporte, a conocer a Miss de la Bocha, porque vamos a estar presentes en la competición y además lo vamos a hacer en una de las mejores instalaciones de Europa, que es la Alquería del Básquet, que por primera vez se va a brindar a abrir sus instalaciones a otro deporte que no sea el baloncesto silla de ruedas. Así que, bueno, termino aquí y luego pues esperamos seguir hablando. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Vale, vamos a pasar ahora al siguiente invitado. Él es Gabriel Calvo. Es graduado en Matemáticas y actualmente estudiante de doctorado en el programa de Estadística y Optimización de la Universidad de Valencia. Es integrante en el Levante Unión Deportiva Masclets, equipo de hockey en silla eléctrica. Es una disciplina que practica desde los 7 años. Ha participado en varios campeonatos internacionales con su equipo. También ha sido seleccionado en numerosas ocasiones con la selección nacional y ha disfrutado de poder participar en varios torneos, como por ejemplo el último del Campeonato del Mundo celebrado en Suiza. A nivel individual también ha participado en diferentes torneos internacionales. Cuando quieras, Gabriel. Sí, buenos días. Lo primero de todo, estoy muy agradecido que me hayan invitado a esta mesa redonda. Yo lo que voy a hacer es contaros mi experiencia de todos estos años en el deporte, que como ha dicho Elena, pues ya son 22 años. Llevo 22 años haciendo deporte y en concreto el hockey en silla de ruedas eléctrica o power chair hockey. Voy a ver si funciona el mandito, si lo puedo apretar. No, espera, voy a intentarlo así. Es que a veces no funciona. Sí, así. Ese eres tú. Ese soy yo, recién nacido. Nací con amioplasia, ¿vale? Que es un tipo de artrogriposis. De hecho, el nombre largo de la amioplasia es artrogriposis múltiple congénita, que como podéis ver, y si me vierais sin la mesa y eso, se caracteriza porque las extremidades de los que tenemos esto están rígidas y con forma de gancho. Entonces, bien pequeño, alrededor de 3 años, me tuvieron que operar de las caderas porque están muy, si en la imagen se ve bien que estaban muy abiertas, entonces era imposible quedarme sentado en una silla como estoy ahora. Y también en los pies para llevar zapatillas. Y pues esta condición ha hecho que desde pequeño la forma que tengo de moverme por la calle es en una silla de ruedas eléctrica.
De hecho, mi primera silla fue a los 5 años, que yo recuerdo ese día y en casa me lo recuerdan, que para mí fue como una liberación, porque hasta ese momento iba en carrito, un carrito más grande. Y bueno, en casa yo siempre me he movido por el suelo, porque es la forma que puedo moverme y lo he hecho así. Entonces, desde los 5 años, la forma en que me he movido ha sido en la silla de ruedas eléctrica, sobre todo por la calle. Y también a los 2 años fue cuando conocí el hockey, y es la forma también en la que he competido desde bien pequeñito. Entonces, antes de seguir, voy a explicaros un poco en qué consiste el Power Chair Hockey. El hockey en silla de ruedas eléctrica, como muchos otros deportes, consiste en meter más goles que tu equipo, que meta más goles que el equipo rival. Y las reglas básicas son que es un partido, los partidos son 5 contra 5, un portero y 4 jugadores. Sería el fútbol sala, por ejemplo, pues es un portero y 4 jugadores de campo. Una de las características principales que comparte con otros deportes de equipo de este estilo es que se rige por un sistema de clasificación funcional. Es decir, que puntúa a cada jugador según su capacidad, lo que puede hacer en este deporte en concreto. Se te estudia en camilla a ver qué movimientos puedes hacer y luego en situaciones reales del campo. Entonces te da una puntuación del 0,5 al 4,5 y va por medios puntos, es decir, un jugador puede ser 0,5, 1, 1,5, así hasta 4,5. La norma más importante es que lo máximo que puede haber en el campo de tu equipo son 12 puntos. Entonces los 5 jugadores tienen que sumar 12. Y el campo está limitado por unas vallas que no son muy altas, porque la pelota no se puede elevar más de 20 centímetros. Y el campo estándar, digamos, son 16 por 26 metros. O sea, es un campo muy grande. Puede llegar a ser un poco más pequeño, pero hasta 14, 24, no mucho más. Y lo que más lo caracteriza es el material que se usa. Es un material específico del hockey en silla de ruedas eléctrica. Hay dos tipos de jugadores, digamos, aunque un jugador puede hacer las dos cosas si quiere. Los que tienen la posibilidad de coger el stick con la mano, entonces llevan el stick en la mano y con la otra conducen la silla. Y los que no podemos, porque es mi caso, llevamos el stick enganchado en la silla, que es la T que veis. Es un stick fijo, T-stick, y tiene una pala central y 2 alas a los lados para poder llevar la pelota hacia adelante y hacia detrás. Tanto el stick de mano como la pelota que veis, que está agujereada y pesa poco, es de floorball. Es el mismo material que se usa en el floorball, que es una especie de hockey sin patines en pabellón. Y lo más importante es la silla de ruedas eléctrica que se utiliza para practicar hockey. Es una silla específica de hockey. En general, hay de distintos tipos, pero tienen esa forma que veis ahí. Digamos, en general son sillas muy anchas, rígidas, no pueden subir una rampa ni un escalón por la calle, es muy difícil de llevar, y son bajitas para mantener la estabilidad, para evitar vuelcos y demás. Y tienen una limitación que en el campo no podemos ir a más de 15 km por hora, eso es el tope. Bien, pues yo este deporte lo conocí cuando entré en un colegio que se llama Juan Comenius, que es un colegio cuando yo estaba se llamaba un colegio de integración, y yo recuerdo que cuando en los patios y en algunos descansos veía que un grupo de chavales se ponían a jugar entre ellos a hockey. Se ponían los sticks, otros lo llevaban en la mano y se ponían a jugar y me llamó mucho la atención. Entonces, ellos enseguida me invitaron. Yo tengo que decir también que en mi caso es un poco particular porque yo soy el pequeño de
de 8 hermanos, ¿vale? Soy el pequeño, entonces yo siempre he visto en casa que mis hermanos y mis hermanas hacían deporte. Entonces, yo ni siquiera me he planteado la posibilidad de no hacer, yo pensaba, lo voy a hacer como ellos y ya está. Entonces, a la mínima oportunidad que me dieron, pues me apunté al equipo y me encantó. Este equipo surgió porque varios padres que tenían, sus hijos tenían la enfermedad degenerativa de Duchenne, habían creado una asociación que de hecho sigue todavía hoy en activo, que es AFEMBA, y a la vez que hicieron la asociación crearon el equipo, un par de años antes de que yo llegara al colegio. Y el equipo desde un principio entrenó aquí en esta universidad, en el pabellón central de la Universidad de Valencia. Siempre con la universidad y junto con la Federación de FESA de Valencia dieron la posibilidad al equipo, que se llamaba Masclets en ese momento, de entrenar ahí. Que la foto que veis es uno de los primeros días que llegué en el pabellón. De hecho, cada vez que yo he querido incrementar mis entrenamientos, porque con el equipo entrenamos los domingos por la mañana, pero ha habido momentos en que he necesitado entrenar más, porque, por ejemplo, la primera foto es de hace 4 años, en el clasificatorio para el europeo, que fue en Praga. Yo me dirigí al área de deporte adaptado de aquí, de la universidad, que está Miguel Ángel, y siempre me han dado la posibilidad de entrenar, tener entrenamientos individuales, me han dejado las instalaciones deportivas y yo recuerdo, pues, hacía años intensivos de entrenamientos. Luego también las últimas 2 fotos son el último en el 2022, que me preparé para jugar el Mundial, que era la primera vez que jugaba a España y me habían seleccionado. Entonces yo aquí venía 3 días a la semana, venía aquí a entrenar, más otro día que iba con Miguel Ángel a entrenar slalom junto con otro compañero. Entonces pues me pasaba pues 4 días a la semana con la serie de competición 3 y con otra pues otro día, que es mucho, porque otra cosa que tengo aquí en la universidad es que me han dejado un espacio en el lugar donde está el material para poder dejar la silla ahí y dejarla cargando, porque uno de los problemas que tienen las sillas de competición es que son muy difíciles de trasladar de un sitio al otro. Y entonces yo, ahora cuando voy a entrenar, vengo con la silla que tengo en casa, me paso a la de competición y puedo entrenar. Y luego la dejo y me vuelvo a ir. Y eso me facilita mucho el entrenamiento. En el equipo, como os he dicho, era el grupo que empezó, muchos jugadores eran muy bien, tenían la distrofia muscular de Duchenne. Entonces eso lo que pasó es que al pasar los años, pues varios compañeros míos fallecieron y también otros tuvieron que dejar de practicar hockey porque les costaba mover la silla, el joystick. No tenían la fuerza suficiente para moverla cómodos y además para competir pues no es solo moverla, tienes que estar haciéndolo muy rápido. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo recuerdo que hubo un momento en el equipo, cuando yo llegué éramos alrededor de 15 jugadores, incluso en algunos momentos más, y hubo una época en la que pues yo recuerdo que íbamos 6, 7 jugadores a entrenar y estábamos bastante desmotivados. A varios campeonatos no fuimos porque si 1 o 2 no iban ya estábamos justos para competir. Y yo la verdad es que viéndolo con tiempo creo que estuvimos a puntito de desaparecer el equipo.
Y en el año 2009 el Levante nos metió dentro, nos incorporó en su club y creó como una sección de deporte adaptado que fue como el inicio de la fundación del Levante, que hoy día pues tiene, no sé, unos 300 deportistas dentro, hacen muchos tipos de deporte. Fútbol para personas con discapacidad intelectual, fútbol paralímpico, ping-pong, y me dejaré mucho seguro. Pero nosotros fuimos como los primeros que entramos en esto. Y además, pues si os fijáis, la silla, que es especial, se necesita mantenimiento. La realidad es que las sillas de este tipo son muy costosas. Y es verdad que pues, poco a poco, cuando hemos ido, digamos, profesionalizando el hockey, el Levante nos ha ido ayudando para mantenerlas, tener buen material de competición y, entre otras cosas, pues fuimos el primer club en el año 2015 que viajó a un campeonato internacional de clubes. En el 2014 ganamos el Campeonato de España y el club GP Bulls de Holanda nos invitó a un campeonato que hacen todos los veranos en agosto para competir. Vamos 14 equipos de toda Europa y fuimos el primer club de España en participar en un campeonato como este. Es verdad que en esa época todavía había muchísima diferencia entre los deportistas de España con los del resto de Europa, pero fue una experiencia muy, muy bonita y divertida también, la verdad. Entonces, aunque ya he dicho varias cosas, pero bueno, voy a un poquito solo destacar las cosas más importantes así que he hecho a nivel deportivo. El primer campeonato internacional que fui, yo tenía 16 años, fue aquí en España, era el clasificatorio para el Campeonato de Europa, que fue en Barberá del Vallès. En ese momento, la verdad es que la diferencia entre España y cualquier otro era abismal. Nos jugamos el puesto europeo con Eslovenia en ese momento y nos pasaron por encima, la verdad, bastante. Luego, a los 4 años, fuimos a este campeonato que os he dicho, en Eindhoven, en Holanda, con el Levante. Y es verdad que todavía había diferencia. De hecho, quedamos el puesto 14, pero yo sí que recuerdo que competimos varios partidos. O sea, ya se notaba, incluso en nuestro club, que había cierta competición. Después, en el siguiente año, me volvieron a seleccionar y jugamos el europeo en De Rijp. Esta vez la selección fue más o menos invitada al europeo. No había estado clasificada, pero iba a ser aquí en Madrid el europeo y al final no se pudo y nos dijeron que podíamos entrar como el 8º puesto. Pero es verdad que la diferencia todavía existía y quedamos 8º. Pero sí, fuimos mejorando. Luego, a los 2 años, decidimos un amigo mío de Cataluña, un jugador, y yo apuntarnos a un campeonato internacional, pero que era de 2x2. Un jugador tenía que llevar el stick fijo, como yo, y el otro con stick de mano. Y para nuestra sorpresa también, llegamos a la final y perdimos por 1 gol contra esos 2 que hay en medio, que son de los mejores del mundo. Y perdimos nada, en el último, está todo grabado en el YouTube. Lo perdimos en el último momento, que nos metieron 2 seguidos y nosotros, creo que quedamos 18-17 o algo así. Porque al ser 2 contra 2, es un campo más pequeño, pero es súper rápido el campeonato. Al año siguiente tuvimos el clasificatorio para el europeo otra vez, que fue en Praga. Ahí nos jugamos el puesto de Europa con Eslovenia otra vez y con República Checa. Y en este momento pues se notó que el nivel de España había mejorado y les ganamos a los 2 equipos sin ningún problema, además. Entonces,
En ese momento, que era octubre del 2019, creo recordar, que es el momento que también había entrenado antes, desde que me seleccionaron, me puse a entrenar todo lo posible. En ese momento, a los meses empezó el COVID. Entonces, el puesto que habíamos ganado en para el europeo, tuvo que, primero, el europeo lo pospusieron por el COVID, después lo anularon, el europeo desapareció, pero abrieron 2 plazas más para el Mundial. Entonces, los que se habían clasificado, como nosotros, entrábamos en el Mundial directamente. Este campeonato nos metió en el Mundial del año pasado. Esta época fue bastante intensa de competición porque durante la pandemia quedábamos regularmente para estudiar estrategias y analizar a los rivales, y cuando ya pudimos, pues prácticamente durante un año y medio seguido estuvimos entrenando una vez al mes en diferentes ciudades de España. Un poco con lo que contaba Miguel Ángel del principio, que iban a los parques, pues nosotros nos lo organizamos nosotros, y si luego habían apoyos de la federación o de otras entidades, pues claro, hombre, lo aceptábamos, pero nosotros nos lo organizábamos. De hecho, aquí en la Universidad de Valencia entrenamos 2 veces, no 2, no, 2 veces entrenamos durante este tiempo. Pudimos estar en el pabellón el fin de semana entero en Valencia. Y aunque nuestras expectativas eran mucho más altas, quedamos en 7º puesto de los 10. Eran muchísimo más altas nuestras expectativas. Aún así, lo que hemos conseguido es estar clasificados ya directamente. Voy a ir rápido, directamente para el europeo, para el próximo europeo. He probado otros deportes, también porque me gusta mucho hacer deporte. Uno de ellos es el Power Chair Football, que de hecho, en los años previos a la pandemia, aquí en la universidad se abrió una escuela de Power Chair Football y estuvimos 2-3 años entrenando y jugamos partidos contra Alicante, fuimos y ellos vinieron. Luego he hecho natación y bocha, que me ha entrenado Miguel Ángel algún año, que yo he estado en el pabellón ese de gimnasia rítmica también. Y nada, solo ya para acabar, es verdad que no he seguido haciendo otras cosas porque no me da tiempo, y de hecho yo ahora mismo he decidido, al menos este año, parar de competir porque estoy haciendo la tesis y la tengo que acabar ahora. Entonces, uno de los motivos principales es este. Yo voy a seguir entrenando y tal, pero he decidido parar. Y durante estos años de tesis ha habido otra cosa, que es que he unido el deporte y la investigación. Por ejemplo, hemos hecho un estudio de la NBA para estudiar las rachas de los Miami Heat. Luego, durante la pandemia, hicimos un banco de datos para imitar lo que hacen la NBA, pues de hockey. Lo tenemos a medio hacer porque es muy costoso, pero en algún momento sí que me gustaría volverlo a retomar. Luego también me he metido en algún grupo así internacional de deporte, que están gente de ciencias del deporte, de medicina, de estadística, y nos reunimos cada mes y nos compartimos. Y lo último es que hice una estancia en Luxemburgo, y lo que hacemos en la Universidad de Luxemburgo y otro instituto de salud de allí, estamos haciendo un análisis de un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Lo que queremos hacer es al entrenador poderle decir, según estas valoraciones de baloncesto, la mejor alineación para el próximo partido es tal. Y este trabajo pues lo vamos a presentar en Budapest, que nos lo han aceptado. Y eso, o sea, yo simplemente pues que creo que, o sea, esta es mi experiencia, pero yo creo que la experiencia esta con el deporte pues se va a alargar más tiempo de una forma o de otra, como deportista o como investigación, porque me gusta mucho. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Vamos a pasar a la siguiente ponente. A ver, aquí. Ella es Laura Tomás, es educadora social y maestra de educación física.
Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de programas socioeducativos utilizando el juego, la actividad física y el deporte como herramientas de intervención social para la inclusión. Es miembro de un grupo de investigación, de un seguimiento del programa l'Sporting Club en Barcelona y de un estudio del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona llamado Educación Física e Inclusión del Alumnado con Discapacidad. También ha sido educadora del programa Juguem, que ahora nos contará, y durante los últimos 13 años ha compaginado su función docente con encuentros sociodeportivos entre alumnado universitario y colectivos que están en situación de riesgo de exclusión social. Te escuchamos, Laura. Muchas gracias. Gracias también al equipo organizador del seminario por hacerlo posible y gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí. La verdad que me siento muy feliz de poder compartir experiencias y situaciones de aprendizaje con compañeros y compañeras y salir más enriquecidos y seguir mejorando nuestra práctica. El programa Juguem nació del grupo de estudio de la Universidad de Barcelona y la idea era constatar que la inclusión en la actividad física y a través de la actividad física era posible. Entonces, si os pasamos un vídeo que hicimos en su momento a modo de resumen y luego... Les activitats que proposem en el Juguem es fan a partir de metodologia cooperativa i acompanyat amb estimulació sensorial i totes les activitats es fan sota criteris de disseny universal per l'aprenentatge, que això vol dir que una activitat pugui donar cabuda a tots els nens i nenes independentment de les característiques de cadascú. Per mi el Juguem penso que és una evidència del que m'agradaria que poguessin veure a les escoles a poder ser en un futur proper. El meu paper dins del projecte Juguem com a educador de suport consisteix en donar suport i recolzament a tot el grup per que coneguin a Sergio i al Pablo i perquè aprenguin a relacionar-se i a interaccionar amb ells d'una forma més natural i adequada. I a més desenvolupa una funció pedagògica amb l'educador principal, tant en el disseny d'activitats i de la sessió com en la dinamització dins d'aquesta. Sergio lleva viniendo a Juguem 3 años, la verdad es que viene con muchas ganas, él quiere venir, le motiva y es muy importante que se relacione con personas de su edad y salga, amplíe el mundo al que él está acostumbrado a estar. Vive otras experiencias que yo no le puedo ofrecer en casa y que en el colegio, por el tipo de niños que hay, es un colegio especial, tampoco recibe y aquí sí. Para mí es muy importante sobre todo eso, la diversión, el expandir sus vivencias, el expandir sus experiencias y sobre todo la estimulación que le aporta. Para Pablo, Juguem proporciona esta oportunidad para relacionarse con niños de todo tipo. Está con su amigo Sergio, que comparte colegio, y luego está con estos niños que son sus compañeros de juegos de los miércoles de Juguem. Ahí es donde veo el reflejo de la actividad para mi hija, ¿no? Todos podemos aprender de todo. Mi hija, al no tener discapacidad, también tiene muchas cosas para aprender, entonces creo que esto es una oportunidad para ella. O sea, si no le damos a los niños la oportunidad de conocerse, ella ha tenido esta oportunidad porque participa. Participar en aquest projecte innovador i, bueno, com a entitat inclusiva i que portem ja directament de bon principi, ens hi vam ficar sense pensar-ho molt. Què hem aconseguit? Doncs amb un treball, amb una metodologia cooperativa, participativa, traslladar-la amb una línia nova d'activitats extraescolars, que és la nostra idea. L'avantatge fonamental d'aquest projecte és que s'obren noves finestres, noves mirades per com plantejar l'activitat extraescolar. I aquesta activitat hauria de continuar amb el Sergio, amb el Pablo o sense el Sergio i el Pablo. La dinàmica, el funcionament, la metodologia, que canvia bastant el model del que estem habituats en els nostres programes d'activitats extraescolars. A mi personalment m'agrada més parlar de convivència i no d'inclusió, perquè penso que si comencem a naturalitzar les relacions, les diferències de cadascú de nosaltres, independentment de les característiques concretes, sinó que si comencem a percebre i entendre que tothom són diferents, al final ja no caldrà de parlar ni d'integració ni d'inclusió, sinó que al final serà respecte i convivència per tothom.
Jugues amb nens de diferents edats i amb diferents capacitats que tu. Sobretot m'agrada perquè convivim amb gent que no passem normalment al dia i que aprenem una nova experiència a l'hora de jugar. I també fem la majoria de jocs en grup i entre el grup hem de pensar estratègies perquè tothom pugui jugar, perquè no tots tenim les mateixes capacitats. Tots els jocs que fem aquí són o sigui, no hi ha ningú que perd ni ningú que guanyi, tots guanyem, saps? Y lo iniciamos así también con la voluntad de poder hacerlo en este marco que quizás es más flexible que en el contexto de la escuela formal, también para tener las evidencias y la demostración de que es posible y poderlo trasladar a la escuela, pero para ello primero tiene que llegar el alumnado con pluridiscapacidad a la escuela. Esto ya sería otro tema. Entonces, bueno, para esta experiencia del Juguem, lo que se requiere, ¿no? los agentes que nosotros implicamos en su momento, pues fueron niños y niñas entre los 8 y los 12 años que quisieran hacer actividad físico-deportiva en su tiempo libre, junto con dos niños, Pablo y Sergio, que son dos niños con pluridiscapacidad, que su colegio es AESASPACE, es un colegio de atención específica. No compartían inicialmente espacio con los otros niños y niñas. Implicamos también a las familias, bueno, también tienen que participar y tienen que ser también agentes activos. Realizamos sesiones conjuntas también para que las familias vivenciaran lo que hacíamos en el Juguem. La escuela donde hacíamos la actividad, que en este caso era la escuela Llures, y una entidad deportiva que tuviera esta mirada de inclusión y de hacer actividad física de esta manera, más allá del deporte especializado o específico. Entonces estábamos, yo como educadora principal en un momento, nos nominábamos así, educadora principal y el educador de soporte. Luego, con el paso del tiempo y las diferentes ediciones del proyecto Juguem, hemos ido reformulando esos roles. En principio sí que estábamos como muy especializados. Había el educadora principal, que era un poco el que organizaba y guiaba la sesión más de manera desde la educación física, y el educador de soporte, que era el encargado de las transferencias, de aquellas cuestiones más técnicas. En este caso, Albert era fisioterapeuta y se ocupaba más de las cuestiones de apoyo técnico. Esto, con el tiempo y con el aprendizaje compartido y con el compartir las experiencias, nos fuimos complementando y nos fuimos enriqueciendo de manera que al final, con la supervisión del otro, pero yo me atreví a hacer transferencias y él mostraba todo ese contenido pedagógico, toda esa intervención educativa de cómo acercarse a Sergio y a Pablo desde la naturalidad, que lo iba transmitiendo indirectamente a los niños y niñas. Lo que perseguíamos, ¿no?, con la actividad del Juguem, pues era que hicieran actividad físico-deportiva todas las participantes, y lo hacíamos a través de aprendizaje cooperativo como metodología para promover y facilitar esa relación y esa inclusión. Y introduciéndola o complementando con la estimulación sensorial, que al final es en la pirámide del desarrollo, en el sentido del tacto, en el vestibular y el propioceptivo, es donde nos encontramos todas las personas independientemente de cómo seamos. Entonces, incorporar esa visión de la estimulación sensorial, que es esto que se ha visto del donut con ruedas, incorporar todas las duchas secas, incorporar todos estos elementos de la estimulación sensorial, nos complementaban el que era la práctica de los juegos y actividades cooperativas. Como habéis visto, no se hizo inicio a la iniciación deportiva, pero sobre todo eran juegos y dinámicas de contenido cooperativo, porque era lo que promovía las relaciones y la interacción entre las participantes.
y dentro de un programa bastante pautado, ¿no? De qué es esto del desarrollo. O sea, había una primera fase, una segunda fase y una tercera fase que correspondían más o menos a los trimestres de un curso escolar. Entonces había una primera fase muy incipiente en cuanto a generar conocimiento con el otro, a conocernos, a saber qué nos gusta, qué nos disgusta, cómo reaccionamos. Una fase que es esencial para que se cree un vínculo, para que se genere un clima agradable en que todas las personas se sientan confortables con el otro. Luego una segunda fase era esta que la titulamos Ganando Autonomía, que lo que queríamos promover en los niños y niñas era que ellas mismas pudieran después relacionarse fuera de ese gimnasio, pudieran relacionarse con otras personas con o sin pluridiscapacidad, pero que tuvieran las herramientas para poder hacerlo y traspasarlo a su contexto personal. Entonces aquí se hizo sobre todo un trabajo de pequeños grupos, de 4 y 5, y a través de retos cooperativos, a través de cuentos motores, a través de otras dinámicas cooperativas, en pequeño grupo íbamos desarrollando las actividades. Y luego una tercera fase que la llamamos la plenitud cooperativa. Esto es como muy romántico el término, pero al final era que fueran los propios niños y niñas participantes las que hicieran esas modificaciones a las actividades, entendiendo que al final la normativa de los juegos, la normativa de las actividades que hacíamos, lo que tenía que promover era la participación de todo el mundo. Esta era como la máxima. Y los propios niños y niñas eran las que acababan generando esas adaptaciones o esas modificaciones para garantizar que todo el mundo pudiera participar. Las metas que nos marcábamos eran pues, el propio aprendizaje, del aprendizaje cooperativo y de la estimulación sensorial como contenido, o sea, que los niños y niñas tuvieran otra manera de hacer actividad física y que interiorizaran este aprendizaje cooperativo como una manera de relacionarse también con el otro, incluyendo la actividad física en su relación. Dar respuesta también a este grupo de niños y niñas que quizá con un deporte específico a estas edades de ciclo superior no se identifican, porque no les gustan o porque no se sienten identificadas, ofrecerles una alternativa para que no abandonen la práctica de actividad física. Que al final, muchas te lo decían, yo vengo aquí porque me lo paso bien y vengo a jugar indirectamente, están haciendo actividad física. Y un poco demostrar que la actividad física al final es un medio, es una herramienta para generar esta inclusión o ya la convivencia entre las personas, como a través de la actividad física, del deporte, de la iniciación deportiva, vaya, podemos convivir entre todos y relacionarnos. Y un poquito, muy al grano, un poquito esta es la experiencia. He compartido aquí 2 recursos, después si se comparte el PDF están linkados. Un poco la guía del 1, 2, 3 Juguem es una guía que redactamos hay un marco teórico, que es un poco lo que os he explicado más detallado, se detalla mucho más toda la cuestión del aprendizaje cooperativo. Y después 100 propuestas de juegos y dinámicas que llevamos a cabo con las adaptaciones y las modificaciones. Y el otro es un desglose de lo que os he comentado, de lo que es la experiencia del Juguem y que presentamos en otro seminario que hicimos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que la hayáis encontrado interesante y si acaso luego ya la comentamos. Muchas gracias, Laura. Vale, continuamos con el último ponente de la mesa, José Luis Hernández. José Luis tiene una amplia experiencia académica, ha sido profesor del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid durante 25 años. También fue subdirector general del Centro de Alto Rendimiento e Investigación en Ciencias del Deporte, de Alto Rendimiento e Ciencias del Deporte en el Consejo Superior de Deportes hasta el año 2001 y posteriormente formó parte de la subdirección general que gestionaba los programas de formación y ayudas a la investigación en la Dirección General de Universidades. Es presidente del Club de Bádminton Chamartín de Madrid, un club impulsor de la práctica inclusiva
en el bádminton desde 2009 y también ha sido director técnico del proyecto Badminton for All dentro del programa europeo Erasmus+. Su club ha recibido en los últimos años varios reconocimientos, el último en 2021, ganando la tercera edición de los premios al deporte inclusivo de la asociación Promis dentro de la categoría Ecosistema Deportivo. José Luis, cuéntanos tu experiencia. Ahora, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí y volver a un espacio universitario, del que yo siempre digo que me echaron. Y no es así, es que me jubilaron, pero digo siempre que me echaron. Y encantado de tratar de comunicar y trasladar la experiencia que ha sido en lo que llamamos de bádminton inclusivo. A nosotros nos gustaría llamarle solamente bádminton, en la que participan todas las personas y jugamos con todos. Eso es lo que es nuestro motivo. Por eso va a ser una... A ver si lo enchufo. ¿Para dónde? ¿Lo dirijo? Va a ser una charla rápida en cuanto a exposiciones de imágenes, dado que tengo muchas imágenes por todo el historial que tiene el club, pero sobre todo intento que se lleve la impresión de lo que es un club de bádminton en el que participan todas las personas, sin exclusión de ninguna, y con unos objetivos claros de cara no solamente a la práctica deportiva desde el punto de vista de salud, recreación, sino desde el punto de vista de facilitar una trayectoria de espacio profesional, inclusive desde la iniciación hasta el deporte de alta competición y al deporte de élite. Esa es nuestra trayectoria y abierto a cualquier tipo de persona. Esto es más o menos un resumen de la exposición que voy a hacer, empezando por lo que fueron nuestros inicios. El comienzo del club, como os ha dicho, empezó en el año 2009, pero empezó en la práctica inclusiva. ¿Por qué empezamos en la práctica inclusiva? Pues simplemente porque vino una persona que tenía la movilidad reducida y nos pidió si podía jugar al bádminton con nosotros. Y nuestro planteamiento en eso simplemente fue así, no nos podemos negar. No nos podemos. Y con eso empezamos. Así de simple. Y esa persona, Eladio, sigue con nosotros después de muchos años, participando en todo y animando y promoviendo que otras personas puedan participar con nosotros, y veremos ahora a lo largo de este tiempo cuál ha sido la experiencia. Pero no es una experiencia solamente dilatada en el tiempo, es una experiencia muy variada y sobre todo con mucha sensibilidad, insisto, por parte de los directivos del club y por parte de los entrenadores. Entrenadores que tienen la formación específica en bádminton, la formación específica en cómo hacer que el bádminton sea asequible para todos y en espacios comunes, en espacios y la práctica conjunta, siempre, sin excepción. Con lo cual nos podemos encontrar en una actividad de bádminton de niños y de personas mayores, donde tenemos personas que tienen determinadas deficiencias de movilidad, en caso de discapacidad física o intelectual, de todo tipo. Eso nos ha dado también una variedad en la experiencia y que ahora mismo nos encontremos en una situación que no nos comprenden. Algunas de las cosas que pretendemos a nivel federativo, a nivel de competición, pues encontramos muchas dificultades para llevarlas a efecto. ¿Qué hemos hecho? Caminar, abrirnos nuestro camino, no depender de terceros. Y es la única forma que hemos visto de extendernos. Y eso es lo que quiero mostrar fundamentalmente basándonos en imágenes. Bueno, perdonad, estoy dando mal. Ahora. Bueno, solamente pasar algunas imágenes con la finalidad. Este que veis aquí en esta imagen grande es Eladio, la persona que originó y que nos sigue ayudando y compartiendo todos los espacios. Los otros son espacios comunes del año 2009, en lo que es una sesión de entrenamiento del club en lo que ellos están integrados o están integrados chicos con otras discapacidades. ¿Me puedes pasar? En este caso es un ejemplo de una chica que padece una deficiencia auditiva, que se llama Adriana.
Aquí lo vemos los primeros años, en el 2011, porque lo primero que hicimos nosotros es extender este criterio de inclusión en el bando de todas las personas que quieran venir, y también extenderlo a los niños en la práctica. Y tuvimos la oportunidad de llevarlo a efecto en una escuela municipal que nosotros gestionamos en Madrid, de acuerdo con un convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Y esta chica tiene deficiencia auditiva y desde el principio se integró y participaba con todos los demás. Después le pudieron un implante troclear y con ese implante ya puede oír, pero en competiciones no puede utilizarlo. ¿Me puedes pasar? Nuestra experiencia quisimos difundirla inmediatamente con terceros, con otros clubes, y aquí esto es un acto que hicimos en 2013 llamándole competición inclusiva, pero lo que era es facilitar que otros clubes vieran nuestra experiencia y vinieran desde entidades con personas de discapacidad para una introducción en este mundo de la práctica deportiva conjunta con todos. Y de hecho fue una experiencia que después se ha multiplicado en distintas ocasiones. Entre esas experiencias tenemos una experiencia pionera. Aquí veis a Marcos, chico que ha fallecido hace 2 años por su problema de cáncer, que se le puede apreciar, pero conseguimos en este año, en el año 2015, que el Ayuntamiento de Madrid en los Juegos Municipales considerara la participación de personas con discapacidad, facilitando que en los encuentros que ellos participaran, hacer las adaptaciones necesarias para que participaran con todos. Y esta fue la primera experiencia que, al menos en Madrid, conocemos de una manera oficial en los Juegos Municipales. Y a partir de entonces pues, nos fuimos difundiendo y ya desde el año 2010 en nuestra competición más antigua y competición donde participan más de 300 personas, es la competición abierta que es San Isidro, que le llamamos así porque se celebraba en mes de mayo, en mes de junio, es siempre con carácter inclusivo. Hay imágenes de participantes que inclusive han venido de Barcelona a jugar con nosotros, pero de todo tipo, y aquí se integra con cualquier tipo de discapacidad. Siempre tenemos, porque el bádminton lo admite, una adaptación tanto de las normas como los espacios de juego que se adaptan a las circunstancias que juegan. Y juegan con todos, no juegan entre ellos o identificando deficiencia o discapacidades para jugar entre ellos, no. Es abierta totalmente y con quien le toque. Y aquí es fundamental no solamente la participación de todos, con todos, sino que aquellos juegan que no tienen ningún tipo de discapacidad aprendan cómo el bádminton es asequible en esas circunstancias y que expandan de alguna forma toda esta forma de hacer bádminton. Estas ya son imágenes últimas de los últimos años. Como veréis, inclusive esta persona que tiene una prótesis falleció también por problemas de su enfermedad hace 2 años. Son situaciones muy difíciles que pasamos, pero que todos podéis conocer y que de alguna forma lo pasamos francamente mal, pero que nos están dando más fuerza todavía para seguir, porque nos recordamos a ellos el esfuerzo que hicieron, lo que nos enseñaron, y eso es lo que tratamos de promover e impulsar. Esto también es del último San Isidro, como veréis, una gran participación de personas con discapacidad intelectual, porque eso sí lo podemos llevar, lógicamente con las adaptaciones necesarias y con el apoyo que ellos precisan, pero que sí lo podemos llevar a efecto. Nos lleva también este planteamiento a colaborar con entidades que están intentando hacer lo mismo que nosotros, y ahí ya veis algunas entidades que conoceréis, como CEDI, Centro de Estudio de Deporte Inclusivo de la Universidad Politécnica de Madrid, o la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2015, o inclusive facilitando a una chica que venía del Perú a unos Juegos internacionales, pues un espacio de juego y de entrenamiento previo a la competición. También nos ha llevado a participar en espacios de formación. Aquí vemos un espacio de formación dentro de los que son ámbitos universitarios o entidades de la discapacidad, con lo cual tenemos muchas relaciones. También, como decía al principio, lo que facilitamos es que aquellos que quieran tener una proyección dentro del deporte de más alta competición, pues facilitarlo. Y aquí vemos a Adriana, que os comentaba anteriormente, que tenía 11 años y ya participando en campeonatos autonómicos, inclusive de España, y quedando en buena situación. Y actualmente, ¿me puedes pasar?
la vemos en los primeros juegos que se hicieron entre el Consejo Superior de Deportes con la Federación Española de Bádminton, en los primeros juegos escolares inclusivos que hubo en el Escorial, en donde tanto Adriana como el otro chico, que tiene TEA, son jugadores del club de bádminton. Pero para ellos no era extraño jugar con los demás. Estaban jugando en un espacio que conocían bien, y que le ha dado lugar a que puedan tener una trayectoria en el mundo del deporte, pues que en general tienen más dificultades. Y Adriana, participando ya en competiciones internacionales dentro del ámbito y de la Federación de Deportes para personas con sordera o personas sordas, en los Juegos Paralímpicos, en los Campeonatos del Mundo. Fundamentalmente hay aquí una apreciación que sí quisiera hacer también en uno de los, objetivos que tenemos para el futuro. Cuando un jugador con discapacidad auditiva o con discapacidad física juega al bádminton, para participar en competiciones tiene que ir con otra federación, la Federación de Personas con Discapacidad Física, con las personas con discapacidad auditiva, pero en bádminton no, tienen que tener 2 fichas federadas, no pueden jugar. Es una de las cosas que nos extraña mucho porque ya veremos en las conclusiones si lo que tenemos que facilitar es espacios próximos para jugar. Es una de las primeras deficiencias que tiene el deporte en sí, porque los clubes no ofrecen esta posibilidad y las personas no pueden jugar o tienen que irse muy lejos a jugar, con lo cual estamos poniendo impedimentos constantemente, no facilitándolo. Bueno, pero lo veremos más adelante. Y bueno, quería exponer muy rápidamente cuál ha sido nuestra experiencia en el proyecto europeo, que ha durado 3 años, en un proyecto europeo que aquellos que conocen lo que son las convocatorias públicas que hace la Unión Europea pueden ser de ámbito nacional, con evaluadores dentro del ámbito nacional, muy típico de lo que son los proyectos en el ámbito educativo, algunos universitarios, pero en este ámbito del deporte el proyecto será a nivel europeo. Por tanto, el proyecto se presenta en convocatoria pública abierta a todos en las entidades a nivel europeo y la evaluación es a nivel del conjunto. Nosotros obtuvimos el proyecto en el segundo año que lo presentamos, junto con la federación, que la animamos nosotros con nuestra experiencia a presentar el proyecto. El objetivo del proyecto era fácil, que la práctica del bádminton sea conjunta con todos, así de simple, en donde alguien quiere venir a jugar, juegue con todos. Lo que implica, como decía antes, una mentalidad abierta y, sobre todo, entrenadores preparados para ello. ¿Cuál ha sido ello? Después de la práctica de los 3 años en los que participaban estas entidades, 10 entidades de 6 países, voy a facilitar cuáles fueron los datos de participación de nuestro club en ese proyecto a lo largo de esos 3 años. ¿Me quieres pasar? Más adelante porque vamos rápido. Simplemente el proyecto era en 3 años con 3 fases en donde participamos clubes piloto que llevan a efectos determinadas prácticas y después difundir que otros clubes se unieran a esa actividad. Los clubes tenían que hacer este tipo de actividad. De tal manera que cuando llegara el momento de diseminación del proyecto en que se pudieran incorporar otros clubes, tuvieran elementos para llevar a la práctica fundamentados en anterior experiencia y corregidos los errores o deficiencias que pudiéramos tener. Con lo cual, nosotros, ¿qué obtuvimos? Y aquí podemos ver los datos. Estas son actividades que a lo largo de esos 3 años hemos hecho en el club. Hemos organizado 39 actividades, de las que, como veréis, las entidades públicas y las privadas prácticamente están a mitad en la colaboración. El tipo de eventos hemos hecho, de los 28 que hemos hecho en total, ahí se ven el tipo de evento que se podían realizar, en que el proyecto piloto desarrollamos a lo largo de las 3 fases. La fase piloto, la fase de competición y la fase de diseminación. ¿Seguimos? La participación en las actividades por tipo de actividad es la que vamos mostrando. Fundamentalmente había actividades de temporada, es decir, hacíamos en nuestras actividades propias, duraban una temporada, los 9 o 10 meses de la temporada, o hacíamos actividades de duración breve o de duración de un día. En esas actividades fueron muy, muy importantes las que realizamos con los centros escolares.
que íbamos al centro escolar a realizar la actividad y estábamos en el centro escolar 5 días. Ahora veremos algún detalle más. Y fundamentalmente yo creo que es importante ver la participación por género. Si de por sí en el deporte la participación con género hay diferencias entre hombre y mujer, en bádminton no existen tales diferencias. El bádminton, desde que se constituye y se empieza a jugar como juego, siglo XVI, mucho antes que otros, el juego del volante, como lo llamaban, en toda Europa y en Asia también, la participación de la mujer ha sido tan importante como la del hombre. Se ha desarrollado el deporte con la participación de ambos, niños, niñas, mujeres, hombres, siempre. Y el bádminton se juega siempre así y se entrena así. Y las escuelas no establecen diferencia ninguna. De tal manera nos podemos encontrar en una actividad donde el 80% son chicas, o al contrario. Pero es como caiga, es como en función de los intereses de los que participan. Siguiente. Bueno, ¿cuántos participantes hubo en estas actividades con discapacidad? Ahí lo tenéis también. Bastantes, fundamentalmente trayendo asociaciones de la discapacidad y la distribución por edad. Todos estos datos, lógicamente, eran obligatorios, pero generaron para los clubes que participaban unos trámites administrativos, no solamente de recoger datos, sino de ver los resultados de las encuestas, que es lo que vamos a ver ahora. Y la gente, ¿qué impresión se llevaba después de hacer esta experiencia? Pues, ¿me puedes pasar la siguiente? Eso. Se hacían encuestas a cada uno de los participantes y el resultado de la encuesta en general es que sobre 5 puntos máximos que deben participar obteníamos casi siempre de media 4,5. Fundamentalmente basado en la encuesta que pasábamos a los participantes, pero también familiares, técnicos, directivos, organizativos, todo tipo. Pasamos a la siguiente. Y como veis, por tipo de actividad, por grupos de edad, coincide en todo el tipo de encuestas, que son igual, más o menos, unos más, otros menos, pero alrededor del 4,5. Fundamentalmente fueron en este ámbito la experiencia, como decía anteriormente, la desarrollada en los centros escolares, tanto Instituto de Enseñanza de Bachillerato como aquí especialmente en Tafat. Nuestra actividad siempre se basaba en una exposición teórica de la inclusión, que era desarrollada por un jugador nuestro, uno de los fallecidos, que tenía una pierna ortopédica. Después venían las sesiones prácticas, en donde se desarrollaba lo que era el bádminton inclusivo, pero fundamentalmente la vivencia de la dificultad en la práctica deportiva, de distintos grados de movilidad, que lo veréis ahí con la experiencia que le poníamos, o trabajar en silla de rueda como mucho. Pero en este caso lo que hacíamos es la reducción de la movilidad miembro superior, miembro inferior, ambos, con la finalidad de meterles en el papel de lo que es la dificultad de la práctica deportiva o de la vida normal en estas situaciones. Pasamos. Del proyecto, finalmente, salió este libro, que es un manual de formación en el ámbito del bádminton inclusivo, y la difusión del proyecto a lo largo, pues, a nivel, en este caso, de nuestro club, lo que hizo nuestro club. Y para finalizar, terminamos ahí nuestra actividad. Uno de los objetivos del proyecto es que, terminado el proyecto, siguieran los clubes en la práctica inclusiva. Nosotros ya en el año 2021 empezamos a hacer práctica y estas actividades, y en el año 2022, el siguiente, este es el torneo inclusivo del año 2021, que como veréis expresamos en el propio póster qué es lo que estamos pensando. Y en el año 2022 hemos desarrollado 5 actividades de deporte inclusivo, fundamentalmente dedicado a nivel escolar, porque es donde entendemos que después a lo largo de la vida van a tener una posibilidad mayor de extender este modelo de deporte. Y eso son las estima, donde han sido financiados todos en una convocatoria pública por el Ayuntamiento de Madrid. No tenemos ninguna otra financiación a nivel federativo ni a ningún otro documento. Y por terminar, ¿qué tenemos que hacer en un futuro? Ahí resumen las dificultades que tenemos y que lo tenemos que superar, desde la proximidad que las personas tengan, si fomentamos que muchos clubes sean con este criterio de inclusión, pues tengan la oportunidad de cerca de casa poder ir a jugar, que es uno de los grandes impedimentos cuando se hacen encuestas, por lo menos en Madrid, de por qué no practica deporte, qué es lo que
le apetece que esté cerca, la proximidad del centro. Bueno, y los saltos, superar otras dificultades que entiendo que muchos compartiréis. Para nosotros fundamentalmente es importante que todo esto se vea y se ve, y podemos obtener mucho vídeo, mucha experiencia a través de la página web del club. Y finalmente decir que al oír mucho de la participación de los que me antecedéis, participo con mucho lo que he visto. Nuestro club no es del ámbito de la discapacidad, es un club deportivo normal y como veréis tenemos una trayectoria dentro del bádminton, sin distinción. Ahora mismo somos un club, suponemos que el club más grande de España. Participan en nuestras actividades 350 personas al año, más alrededor de 150 niños a niveles de juegos municipales. Con lo cual tenemos unas grandes posibilidades y lo que tratamos de llevar es que todas estas personas salgan del club con este espíritu de no diferenciar el deporte en quién participa, sino participar en el deporte con todos, conjuntamente. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Damos paso ahora al turno de preguntas. Vamos justitos de tiempos, pero dejamos unos minutos para que aquella persona que quiera formular a cualquiera de las personas ponentes en la mesa sea ahora el momento. Bueno, primero felicidades a los cuatro por las 4 iniciativas, necesarias todas ellas. Y la pregunta en concreto era para Gabriel, creo que es el nombre, ¿verdad? Bueno, yo había tenido hace unos años cierta relación con el hockey en silla y recuerdo que había cierta polémica con el uso del T-stick y el stick de mano. No sé si esta polémica sigue o si te había llegado o cómo está el tema. Sí, ¿pero te refieres polémica por el reglamento o...? Bueno, más allá del sistema de clasificación, ¿no?, que has comentado, pues si en un equipo coincidían 2 o 3 personas con stick de mano y una con el T-stick o al revés... Sí, o sea, es que eso está... Igual hace años en España no seguíamos el reglamento internacional del todo, hace muchos años, y podía haber esos problemas. Pero, o igual incluso internacionalmente no estaba delimitado bien. Ahora mismo el portero tiene que llevar stick de pie obligado. Luego otro más tiene que jugar con stick de pie obligado. Y luego la suma de los 5 tiene que ser 12. Y con eso ya, o sea, la posibilidad es que jueguen 3 sticks de pie. Pueden jugar todos con stick de pie también si quieren. Incluso uno que tiene mucha fuerza y que puede pegarle fuerte a la pelota, puede jugar con stick de pie, pero su valoración es la que le han dado, que es, si es un 4,5 es un 4,5. O sea que ahora el máximo son 3 sticks de mano, digamos. El máximo son 3, sí. Vale. Gracias. No. Buenas, soy Eri Mateuz, estudiante de CAF. Muchas gracias por la exposición que nos habéis ofrecido a los 4 y mi pregunta es para Gabriel. ¿Qué tipo de ayudas has tenido a nivel deportivo? Porque entendemos que pues, en sí el material para llevar a cabo el deporte pues, no está a la mano de todos. Muchas gracias. Pues, a ver, he dicho alguna, creo, ¿no? A ver, ayudas, me refiero, o sea, directas, ¿vale? Digamos, el tener la instalación, desde el principio hemos entrenado en el pabellón de la universidad y eso ha sido un convenio de la universidad y la federación y nos podíamos utilizar el pabellón todas las semanas. Luego, para mi silla en concreto, la silla esta de competición que tengo, yo recuerdo, yo pedí una beca de deporte a la Fundación 11 para esta silla. Esta silla, la que uso yo, tiene 12 años o así de antigüedad. Se la compré a un jugador holandés de segunda mano porque se iba a cambiar de silla. Y son muy caras.
comprarse una nueva. Yo, o sea, no podía hacerlo. Entonces pedí una beca de deporte de la Fundación 11. Y luego, también lo he dicho, creo, para mantenerla, a todo el equipo, el Levante Masclets, el Levante nos apoya cuando necesitamos arreglarlas, porque prácticamente cada temporada tenemos que hacer algo con las sillas, al menos revisar que las ruedas no tienen pelos, es que si no se rompe el eje. Entonces eso el Levante nos ayuda para poder, o sea, nos permite tener material bueno para competir. Y no sé qué más. Luego cuando he entrenado más, aparte con mi equipo, pues en la universidad, también he sido estudiante de carrera, máster y ahora de doctorado en la universidad. Y las instalaciones y eso me han dado la oportunidad de poderlas usar cuando las necesitaba. Yo creo que es todo, sí, creo que es todo lo que has preguntado. Dejamos para una última pregunta. Sí, hola. Muchas felicidades a los 4, aunque a 2 os conozco bien. Y yo tenía una pregunta para Laura Tomás, ¿vale? ¿Os habéis planteado vuestro proyecto trasladarlo a las escuelas para que hicieran vuestras actividades en el aula de educación física? Porque cada vez son más, o deberían ser más, los colegios que acogen a los alumnos con discapacidad, ¿no? Que no estén, digamos, segregados. Gracias por tu pregunta, porque sí, me he olvidado antes de comentar esto justamente. Yo, mientras hacíamos el proyecto Juguem, yo era profesora, era maestra en una escuela infantil y primaria, y trasladaba todo lo que pasaba en el Juguem y en la escuela, era simultáneo. Las actividades que se realizaban en el programa también se realizaban en la escuela. El hecho diferencial es que en las escuelas no acaban de llegar estos niños y niñas con afectaciones tan severas. Entonces, son muchas las prácticas inclusivas que se hacen en las escuelas, que hacemos todos y todas. Y el aprendizaje cooperativo y la simulación sensorial funciona en la escuela como funcionaba en el Juguem. Por eso comentaba que esperaba que esa realidad que estaba pasando en el Juguem pudiera ser una realidad en las escuelas, empezando porque esos niños y niñas llegaran también en la escuela ordinaria. Para esto se requiere toda una infraestructura, unos recursos. La metodología funciona igual en escuela como... ¿Y las escuelas tienen una buena acogida al Juguem? Sí, las prácticas cooperativas en la escuela tienen mucho, porque combinas estas dos realidades, combinas lo que es la actividad física sin olvidar la actividad física en sí, o sea que hay ahí todo un contenido de educación física que se trabaja, y lo complementas, se añade todo el componente social que nos permite el desarrollo personal para acabar siendo agentes sociales activos. Vale, muchas gracias. A ti. Vale, pues dejamos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias de nuevo por vuestras intervenciones y a todas las personas asistentes por manteneros hasta el final. Y ahora ya para concluir el congreso, Joan Úbeda bajará para hacer unas conclusiones al respecto del simposio. Muchas gracias.